entre África y América. Es una serie documental radial que revela los vínculos históricos, espirituales y culturales entre ambos continentes, celebrando la sabiduría yorubá como un legado universal que ha enriquecido la identidad humana en América. En esta serie usamos las palabras raza negra, raza blanca, raza indígena y otras denominaciones culturales con respeto y conciencia histórica. Evitamos el término afrodescendiente cuando nos referimos a personas, porque reconocemos que todas las razas humanas descienden del continente africano, cuna de la humanidad. Más que hablar de descendencia, hablamos de presencia, de una herencia viva que se manifiesta en las tradiciones, la espiritualidad, la música, la lengua y la memoria colectiva de los pueblos. Esta mirada busca honrar la raíz africana, sin fragmentarla ni reducirla a una categoría. Queremos que quienes se reconocen en la piel negra se reconozcan también como portadores del primer linaje humano, no como descendientes lejanos, sino como origen. Capítulo 3. El eco en Colombia. El tambor cruzó el océano, y al llegar a estas costas su voz cambió. En el Pacífico colombiano, la marimba se convirtió en su eco, y los alabaos en su oración. En este capítulo vamos a escuchar el sonido del alma que llegó con el viento, la música, la fe y la memoria que sobreviven, aunque muchos hayan olvidado sus nombres africanos. El tambor en el Pacífico. En el Pacífico colombiano, el tambor no se llama batá, pero guarda la misma fuerza. Los golpes del bombo, el cununo y la marimba siguen invocando a la tierra, al río y a los ancestros. Aquí, la espiritualidad se viste de canto. Las mujeres entonan alabaos para despedir a sus muertos, pero también para celebrar la vida. Aunque no pronuncien los nombres de los orichas, su esencia está allí, en el ritmo, en la fe, en la palabra. Mi nombre es Moisés Eduardo Samar Mesú. Soy el director de la agrupación Moiso y su combo. Yo soy hijo de madre colombiana y padre venezolano. Ambos ya fallecieron. Papá, o dicen que mi familia pues viene de raíces barranqueñas, y por parte de mi mamá de acá pues del departamento del Cauca. Pues mi familia se desplazaron a un pueblito que se llama El Cabuyal, que todavía es el Valle del Cauca. Te voy a hablar un poquito cómo llegó el tambor a Colombia. Te voy a hablar desde lo que yo conozco, porque en realidad no puedo decir como dar una verdad absoluta. Lo que yo puedo decir es de que el tambor, pues, los tambores colombianos vienen de gran parte de las raíces africanas. En especial, esos tambores se desarrollaron en un pueblo que se llama San Basilio de Palenque, y pues también Cartagena y todas estas zonas del Caribe, porque allí fue donde se empezó a hacer pues como la comercialización de esclavos. Hay varias cosas que se dicen después de que también hubo una entrada de esclavos por la parte del Pacífico Sur, por la parte de Ecuador, Tumaco, pero pues bueno, lo que yo tengo entendido que hubo la comercialización de esclavos en Cartagena de Indias, y que allí fue que hubo pues ese desarrollo pues de ese tipo de tambores. Se desarrollan pues estos como el tambor alegre, el tambor llamador, la tambora, pero pues en sus inicios pienso que no se llamaban así, no sé, desconozco el nombre, pero sí
empezaron a desarrollar, sí, a desarrollar como el sistema de las cuñas, del amarre, de las pieles. Los esclavos empezaron a hacer pues este tipo de tambores, ahuecando la madera y poniéndole pieles. Y bueno, y con el pasar del tiempo pues empezaron pues ya a evolucionar estos tambores. Lo que yo tengo entendido es que el tambor alegre y el tambor llamador son los que tienen más descendencia o raíces africanas, porque son los tambores que son ejecutados a mano, se llaman tambores de mano. La tambora es el aporte indígena, y esos tambores, lo que se interpreta musicalmente pues es como principal el bullerengue. Sale pues ese ritmo tan conocido, pues el que nos identifica, que es la cumbia, aunque hay muchos ritmos, pero pues la cumbia es como el ritmo más conocido de Colombia. Pero con estos tambores se interpreta la cumbia, el bullerengue, es la base de todos los ritmos de la gaita, como la gaita corrida, el merengue, uso corrido, la puya de gaita, porro, los ritmos pues como de carnaval, como el garabato, el mapalé, puya tanticense, son de negro. Todos esos ritmos pues son interpretados con estos tambores. Hay unos formatos donde hay presencia de los tres, y hay otros ritmos donde nomás solamente hay presencia del tambor alegre y el tambor llamador, y así sucesivamente. Esos son los tambores que yo conozco por la parte de la costa caribe. Tambor alegre es un instrumento o un tambor forma cónica. El tambor llamador es un tambor pues más pequeñito, parecido al tambor alegre, y la gran mayoría ponen es piel de chivo o piel de venado. Estos instrumentos son acompañados de algunos aerófonos como las gaitas o pues la parte vocal. Otro instrumento que lo que me dicen es que pues viene de la costa atlántica también, que es la caña de millo o pito atravesado. Los tambores se empiezan a desarrollar en Colombia en los siglos XVI más o menos, XVI y XVII. Esos formatos cambian dependiendo el aerófono o el instrumento de viento que los vaya a acompañar. Por ejemplo, ahí está el formato de la gaita. Entonces lo que decía que la gaita es un instrumento netamente indígena, y ese es el aporte indígena también para la cumbia. Todos esos son instrumentos que hay gente que le llama los cuisis. Hay una gaita macho o una gaita hembra, y que ese nombre se lo dieron pues los europeos porque tenía como un sonido parecido, decían ellos que era un sonido parecido a las gaitas pues europeas o escocesas, pero ellos son los cuisis. Y ese instrumento pues está hecho la cabeza está hecha de cera abejas con carbón molido. En la actualidad se lo utiliza pues como lo que cubre la jeringa, una cosita de plástico, y su cuerpo es con cedro vaciado, pero tradicionalmente era hecho del centro del cactus. Y como te digo, era gaita macho, gaita hembra. Creo que ellos se llaman como sigibunsi y sigimusi, aunque sí se llaman ese tipo de flautas. Y el que toca el macho, la gaita macho, pues interpreta la maraca, que es un instrumento de percusión idiófono y que también es el aporte indígena para la cumbia. También estos tambores, como el tambor alegre, el tambor llamador y la tambora, aparecen en el formato del pito atravesado, caña de millo, que es una caña, un tipo como de bambú delgadito, y que le hacen 4 orificios y le abren como una pequeña lengüetica, y ese instrumento es el que da la melodía. En el bullerengue no hay presencia de instrumento como las gaitas o los millos, solamente sería el tambor alegre, el tambor llamador. La tambora no hay tanta presencia en el bullerengue sentado, porque hay varios tipos de bullerengue, y aparece la voz. En el Pacífico de Colombia aparecen también otros tambores que son como los cununos, el bombo, el guasá, la marimba. Los cununos tienen un parecido como el tambor alegre, pero esos son de forma abarrilada, son más pequeños y están tapados.
y son igualitos, son de una sola membrana donde se toca, se interpreta con las manos. Este se puede hacer de venado, hay gente que también le ponía pues como tatabro, pero ellos, aquí aparecen dos tambores, uno que es el cununo macho y el cununo hembra, uno que tapa o uno que repica. Y también aparece pues el bombo, que por un lado le ponen piel de venado y por el otro, donde se golpea, le ponen piel de venado, y por donde no se golpea o repercute, pues se ponen la piel de tatabro, que es como un cerdo de monte. Pero también aparece la marimba. Entonces la marimba, así como también el bombo, el cununo, los guasá, vienen de descendencia africana. La marimba viene de descendencia de un instrumento que se llama el balafón. El balafón es como un xilófono, pues, de forma cóncava, que tiene como resonadores unos calabazos, y en las tablas tienen como unas cerditas, pues como algo para que produzca un sonido, como una vibración fuerte. La madera con la que se usa, pues, es una madera que se llama lenque, y en comparación pues de la marimba, la madera que se utiliza en este instrumento pues se llama chonta, de la palma de chontaduro, aunque hay diferentes tipos de palmas, que una es el gualde, quitasol, pambil, chontadurillo. Bueno, cada constructor tiene un gusto. Entonces, pues, haciendo las comparaciones entre la marimba de chonta y el balafón, es que el balafón es de una madera diferente, se llama lenque, la de la marimba se llama chonta. Los resonadores del balafón son los calabazos, de la marimba se le llaman canutos y son hechos de guadua o bambú. El balafón tiene una estructura como también como de bambú, pero como esquelética. El de la marimba son muebles hechos de varios tipos de madera. Hay gente que utiliza el pino, otros utilizan el cedro, así. Eso es lo que yo tengo entendido. Hay un pueblo en Tumaco que se llama Ricaute, y allá los indígenas, ellos interpretan la marimba de una manera muy diferente como la interpretan pues los negros. Eso es lo que yo puedo decir con respecto pues a los tambores, tanto de Atlántico como Pacífico. El tambor como puente. Escuchar el tambor del Pacífico junto al batá cubano o al tambor venezolano es como mirar un espejo roto. Cada fragmento refleja una parte del alma africana. Soy Pedro José Peña Bermúdez, soy babalagüo e investigador de la música afrodescendiente en la cuenca del Caribe. Los tambores ancestrales, herencia africana en Venezuela. La construcción de tambores, una extensa variante de construcción, cuero madera, acuñados, con estacas, claveteado, embejucado. Hay muchísimas maneras de construcción y de afinación para estos tambores. Aunque no podemos perder de vista que casi siempre cuando el tambor se afloja, dale candela al tambor, síguele dando. Se hace una gran fogata y al pie de esa fogata se coloca el cuero de estos tambores. Hay una diversidad musical muy amplia en todo el territorio nacional. Vamos a comenzar con los tambores de parranda en el estado Carabobo. La parte azucarera goza de una batería de tambores tales como la golpera, un tambor bimembráfono que se toca con una baqueta cuero madera, el furruco, el cuatro. En la parte de Aragua gozamos de otro tipo de parranda muy parecida, pero acá se usó fue el plato de peltre, el rayo de rallar queso con una cucharilla, y tienen ese sonido metálico, siempre acompañando el tambor cuero madera, las maracas. Si seguimos a la parte de la costa en Carabobo, podemos hablar de borburata,
Allí tenemos la presencia de los tambores hechos en madera de aguacate, cuero de chivo, bejuco y clavo. La presencia del cumaco es inconfundible en las costas. El tambor cumaco goza de una variante muy extensa en construcción y en ejecución. Cabe destacar que podemos tener una variante de tambor de cómo se toca, cómo se baila y cómo se canta en Carabobo, en Aragua y en muchas partes de Venezuela. Vámonos entonces ahora hacia Barlovento. En Barlovento tenemos parrandas de madera de lano. Es una madera bastante liviana y se puede hacer con 2 tambores, con el furro, con el cuatro, con las maracas. A su vez también tenemos las tamboritas de fulía, que la fulía se suele tocar en el mes de mayo, la aparición de la Cruz de Mayo, dando gracias a la cruz por la cosecha, implorando unas buenas lluvias, agradeciendo la comida, la abundancia de la comida que está por venir. Después de mayo aparece San Juan el Bautista y se le dedican tambores en todas las costas afrovenezolanas. En diferentes costas gozan del llamado cumaco, tambor cumaco, que es un tambor alargado, algunos le llaman el burro negro, que llega a medir hasta 2,20 metros y es de cuero de chivo o cuero de ganado. Anteriormente se le colocaba cuero de venado, pero la defensa del venado también nos permite de que se estén cazando estos animales para usar sus cueros o sus carnes. Ahora bien, la parranda siempre va a estar presente junto al sangueo. El sangueo es la procesión en honor a San Juan Bautista con las mariposas de colores, que son las banderas de todos los colores. Luego que ya salimos de San Juan Bautista, que también lo celebran, me devuelvo a Barlovento con los tambores Culhuepuya. Es muy importante que nombremos estos tambores porque son unos tambores alargados como de 1,50 metros, pero por dentro son hechos de lano, bimembráfono, pero por dentro tienen la forma de un reloj de arena. Y ese sonido característico que tiene es único en el país. Me voy a otra parte de Venezuela que es Mérida, es la aparición del niño y suelen tocarle tambores, pero marcando solamente el ritmo. En la parte de oriente de Venezuela, que son los tambores del Callao, tambores bumbac, con el rayo, con campanas, con esas madamas hermosas, las bailarinas, y se tocan el calipso del Callao. Todas estas tradiciones afrovenezolanas han sido adoptadas de la influencia que hemos tenido de toda esa migración que llevó a Venezuela. La diversidad de tambores se pierde de vista porque no solamente son tambores, también hay instrumentos como los quitiplá que se chocan entre sí y son hechos de bambú. Y hay baterías de quitiplá que se pierden de vista. Normalmente se puede tocar con 3 personas, pero de 3 se puede pasar a muchas personas. Hay un tambor que es muy importante que nombremos el día de hoy que se llaman los tambores de agua. Las mujeres en Barlovento, cuando tenían sus faenas lavando las ropas con el manduco, lograban tocar el tambor de agua con distintas técnicas por encima y por debajo del agua, y las burbujas que van saliendo emiten un sonido distinto. Y este tambor de agua es una herencia de la madre África. Gracias por la invitación y para ustedes siempre, desde Venezuela, Pedro Pepe Peña, referente cultural de nuestra nación. En ese respecto está la herencia. No se trata solo de ritmo, sino de conciencia, la conexión invisible entre el cuerpo y el espíritu. La espiritualidad invisible. Colombia heredó la fuerza africana, pero perdió los nombres de sus dioses. Aquí no se habla de orishas, sino de santos, de ánimas, de espíritus del agua. Sin embargo, los rezos, los cantos y los tambores siguen llamando a la misma energía.
La raíz está, solo cambió el idioma. Mi nombre es Néstor Agayú. Tengo 39 años. De hecho, yo cocha en la tradición ancestral afrodescendiente. La música a mí me parece muy hermosa, aunque una es más folclórica. La yoruba africana es como más folclórica, como de pueblo, así lo siento yo. Y la afrocubana yo la siento como más, vamos a decirlo, como más clásico, pero tiene su propia esencia también ancestral, a la cual nos fueron cultivando a nosotros, nuestros ancestros, de generación en generación, hasta estos tiempos. La principal diferencia es que la religión yoruba es la tradición de origen africano, mientras que la tradición afrocubana, más que todo, es la santería Ocha e Ifá. Es una versión sincrética criolla que se desarrolló en Cuba, resultando, ¿verdad?, por la esclavitud y el encuentro cultural, característica en una función de la religión yoruba, con elementos de catolicismo, donde la ocultaban porque los perseguían, porque eran esclavos, ya que se tuvo que realizar, ¿verdad?, en otra tierra con los materiales que se presentaban en ese momento. Quiero agregar que teniendo un buen orí, una buena cabeza, puedes lograr muchas cosas que se materialicen en tu propia vida. Y todo depende de ti mismo. Esa es la cultura realmente esencial para una persona con orígenes africanos, ancestrales, en esta hermosa tradición. Un fuerte abrazo para todos. Que Dios los bendiga. Que Olodumare les dé la bendición siempre. El orgullo que despierta. Durante siglos, hablar de la herencia africana fue sinónimo de silencio. Hoy, esa voz se alza de nuevo, desde los tambores, desde las canciones, desde la memoria. No se trata solo de recordar el pasado, sino de sanar el presente, de reconocer que África no está lejos, vive en cada golpe de tambor, en cada oración de los abuelos. En los tambores del Pacífico, en los cantos de los ríos, en la voz de las abuelas. África sigue viva. Tal vez no sepamos pronunciar sus nombres, pero su espíritu nos habita. El eco de África suena en Colombia. No lo perdimos, lo transformamos.